Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en el libro de Job. Y doy testimonio que por la misericordia de Dios el día de hoy mi mamá salió de terapia intensiva. Pasado mañana cumpliendo 2 meses de estar en estado crítico y ya saben que 1 mes y pico en coma, 1 mes 11 días, algo así, 1 mes 12 días en coma, pero la misericordia de Dios es grande y sigamos obviamente conociendo a nuestro Dios, a nuestro gran, buen y paciente Dios y misericordioso Dios. Dice la santa palabra del Señor así, en Job capítulo 4, estamos escuchando la respuesta de Elifaz a los comentarios que hizo Job. Y en el capítulo 4, aun cuando la pregunta con la que terminamos la lectura de ayer es el versículo 6, por estar en el contexto, por ser parte del contexto y seguir la respuesta de Elifaz, voy a leer a partir de ahí Job capítulo 4, verso 6 en adelante, dice la santa palabra de Dios así: ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién, siendo inocente, ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. El rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. Una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz: ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Amén. Padre, ayúdanos a contestar estas preguntas que hace Elifaz. Ayúdanos a conocerte más a través de tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu que ilumine nuestro entendimiento. Caminando con Job, Señor, queremos también descubrir cosas de nuestra propia vida, el hombre interior, y queremos ver brillar frente a nosotros las abundantes riquezas de tu gracia y tu gran misericordia que tienes para los que son tuyos. Te bendecimos y te alabamos, te agradecemos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos, Señor, que siendo santo y nosotros pecadores, nos hayas, Señor, totalmente librado del poder del pecado y de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, gracias que tenemos promesa de resurrección, porque nuestro Salvador resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Padre, sea tu bendición para mis hermanos, hermanas en la fe, familia, en la fe, tu iglesia, y para nuestra descendencia sea tu salvación también, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Mis amados, terminó, los versículos que leímos terminaron con una pregunta y en esta sección vemos que Elifaz empieza con una pregunta y termina con una pregunta, y empieza esta nueva sección o esta siguiente sección haciendo esta pregunta, preguntándole Elifaz a su amigo Job: recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? ¿Dónde? Es una pregunta que le deja ver a Elifaz, y obviamente es una pregunta, no solamente una pregunta al aire, sino una pregunta que pone culpabilidad. ¿Por qué? Porque acaban de perecer los hijos de Job. Job está sufriendo algo terrible, y obviamente este tipo de pregunta pone culpa y condenación en Job. Ahora, se daría cuenta Elifaz, y como amigo, que estaba trayendo mayor peso de aflicción con estas preguntas. Le estaba diciendo realmente: tus hijos perecieron porque no eran inocentes, y han sido destruidos tus hijos por no ser rectos. Y dice entonces, continúa Elifaz diciendo: por lo que yo he visto, por mi experiencia, por lo que yo puedo observar, los que siembran iniquidad, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, eso mismo ciegan. Entonces, en parte, repito, cuando le está diciendo esto, si siembras en pecado o aflicción, eso mismo vas a cosechar. ¿Qué está diciendo? En parte, repito, es muy condenatorio, es mucho peso decirle a Job esto por sus hijos que perecieron y por su propia enfermedad, su propia aflicción en su cuerpo. ¿Sí? Está diciendo: estás cosechando, ¿sí?, lo que has sembrado, tal vez porque eso es lo que mi experiencia me dice y eso es lo que yo veo en la sociedad. Ahora, repito, esas afirmaciones que está dándole a Job obviamente son bastante, no consoladores, son condenatorias en lugar de consoladoras. Y dice, continúa Elifaz: por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. El rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Versículo 10. El león perece por falta de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Ahora, vean cómo en el versículo 12 dice: de pronto recibí una palabra de una manera furtiva, como casi apenas perceptible. Dice en el versículo 12: entre pensamientos inquietantes. Dice en el versículo 12: mi oído percibió un susurro de esas palabras, un susurro. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio y después oí una voz. Ahora, por esta escena, muchos inclusive dicen: la Biblia habla de que hay fantasmas, de que hay espíritus y que se van moviendo. O sea, independientemente, y quiero referirme a esta porción que acabo de leer, independientemente de que sabemos de que muchos en la palabra de Dios nos muestra que tuvieron y que pudieron ver ángeles, ¿sí? Cuando Dios quiere que sean visibles los ángeles, lo puede hacer.
obviamente, aquí él está diciendo, Elifaz particularmente está diciendo que entre como visiones nocturnas, y sobre todo está diciendo que ya estaba en un sueño profundo. Él ya estaba en un sueño profundo. Y podemos ver que en ese sueño es cuando de pronto vio, pero habla de visiones y habla de un sueño, ¿sí? Ahora, lo importante en realidad no es esto, sino lo que escuchó. Lo que escuchó, y es la pregunta que hace en el versículo 17. Y repito, veamos esas palabras, escuchemos esas palabras y meditemos en estas palabras. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el mortal justo delante de Dios? Elifaz hace esa pregunta que recibió como un susurro, como un pensamiento, como algo que recibió de alguien que no pudo detectar quién. Pero es una buena pregunta. Normalmente tú y yo nos enseñaron desde niños que nosotros debíamos ser justos en nuestro trato con los demás. Nos enseñaron también que debíamos de hacer siempre el bien y hacer buenas obras. Desde niño nos enseñan esto. Y obviamente hay demasiada gente que hace demasiado bien y que no tienen delante de la gente ni una sola tacha. Son intachables, irreprensibles a los ojos de los demás. Es exactamente lo que Dios habló de Job. Él es intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, vuelvo al punto. A los ojos de los demás puedes tener estas 4 características. Pero estas 4 características indican que eres justo, o que en este caso Job, quien está recibiendo el comentario de parte de su amigo Elifaz, es justo el hombre delante de Dios. Es una pregunta que solo tiene una respuesta, y la respuesta es no. Ningún hombre existe justo en toda la tierra, solo el único que nació, vivió, murió y resucitó al tercer día perfectamente justo, se llama Jesucristo. Adán y Eva pudieron ser justos y santos antes de la caída en Génesis 3, pero sin embargo dejaron de ser justos, cayeron en engaño, huyeron de Dios, le mintieron a Dios. Entonces, ¿es justo el hombre delante de Dios? La respuesta es no. Romanos claramente, Romanos 3 del versículo 10 al 12, dice la palabra que no hay uno solo justo en toda la tierra, que no hay uno solo que busque solamente el bien y hacer el bien. Lo dice claramente. Y la Escritura no se contradice. Entonces, Elifaz simplemente en esto estaba hablando una gran verdad bíblica. No hay uno solo justo delante de Dios. Precisamente por eso tuvo que venir el justo, el Hijo de Dios, por los injustos, tú y yo, pueblo que habría de salvar. Nosotros estamos conscientes realmente de que solamente en Cristo Jesús tenemos la perfecta justicia de Dios. Una vez que Cristo Jesús cargó sobre Él nuestros pecados para recibir el pago de esos pecados que merecían ser castigados, porque Dios no tiene por inocente al culpable.
¿Estamos realmente conscientes de esto? Hemos venido a la fe verdadera en arrepentimiento de pecados y descansar, confiar, creer que Jesucristo es Dios hecho hombre y que pagó en nuestro lugar en la cruz y resucitó de los muertos para que nosotros, justificados delante de Dios por medio de la fe, tengamos paz para con Dios? Estamos en ese punto, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Y delante de Dios el Señor puede vernos como justos delante de Él por la justicia perfecta de su Hijo imputada a nosotros cuando nuestros pecados fueron imputados sobre Él. Pero la pregunta es válida, la que dice Elifaz. ¿Es el mortal justo delante de Dios? Y fíjense cómo hace la pregunta. ¿Es el mortal justo delante del inmortal? ¿Cuál es el motivo de la muerte del hombre? El motivo de la muerte del hombre es el pecado. Por tanto, es que muere el hombre. Si fuera justo, no moriría. Simplemente. Sí, Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Podía la muerte tener control sobre él, dominio sobre él, que es el autor de la vida, el perfectamente justo? Por supuesto que no. Y la segunda pregunta que hace Elifaz: ¿es el hombre puro delante de su Hacedor? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Dios, es perfectamente puro y santo. ¿Sí? ¿Cómo formó a Adán y a Eva? Perfectamente puros y santos. ¿Qué hizo la creación de Dios? El hombre y la mujer se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios, cayeron y aborrecieron a Dios y amaron las mentiras de Satanás que le estaba ofreciendo. Y nosotros somos concebidos por nuestros padres ya en pecado. ¿Qué es lo que hace un niño que es formado en el vientre de su madre por un esperma de papá y un óvulo de mamá? ¿Qué es lo que hace un niño cuando nace? ¿Hace solo el bien? No, su tendencia natural es hacer el mal, ¿sí? Y tiene que ser enseñado en el bien y corregido respecto al mal. Se le tiene que enseñar al decir no, aun cuando el niño desde pequeño quiere ser el centro del universo. El problema es que crece y quiere seguir siendo el centro del universo. ¿Es el corazón del hombre puro delante de su Creador? No, está totalmente entenebrecido, es una piedra por causa del pecado que hay en él. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él es totalmente puro. ¿Por qué? Porque fue concebido en el vientre, en un cuerpo de carne, pero sin pecado. Y es el justo por los injustos, y es Jesús el único, puro, perfecto, y es Dios hecho hombre. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que murió por nosotros. Gracias a Dios por su justicia y su perfección y pureza, su santidad. Que en Él nosotros hemos sido santificados, tenemos el Espíritu de Jesucristo en nosotros que nos ha sellado para el día de nuestra redención, y es por su Espíritu que buscamos día con día, obviamente, las obras justas, correctas, agradables delante de Dios, y luchamos con nuestra tendencia pecaminosa y carnal. Gracias a Dios, repito, por Jesús, nuestro Salvador, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y es una buena pregunta que le hace Elifaz a Job. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Y obviamente la respuesta a estas dos preguntas es no. Y nosotros podemos agregar esa respuesta no. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha sido invocado sobre nosotros. Y por eso, a los ojos de Dios, nosotros llenamos esto en el nombre de Jesús. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, la vida de tu familia, que el Señor salve a toda nuestra descendencia, que el Señor siga manifestando su gloria. Y obviamente, si Dios nos concede vida,
Mañana seguimos caminando con Job. Un abrazo a todos mis hermanos en la fe. Les agradezco, me acompañen y juntos escuchamos a Job. Pero detrás de Job sabemos que escuchamos a nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque somos sus discípulos. Muy buenas noches a todos. Gracias. Mañana, si Dios nos concede vida, continuamos con Job.